Ahora, No Ariel, ustedes los sionistas, que son los dueños del mundo y del dinero, manejan los medios de comunicación occidentales y tienen en todos los medios occidentales periodistas con opinión judíos, sionistas, y todos estos medios tienen capitales de origen judío sionista. Por lo tanto, manejan la opinión pública de Occidente. ¿Cómo se le lava la cabeza a la gente si ustedes manejan todo este aparato y este poder mundial? Lo interesante de la terrible contradicción de lo que dices es que la gente de verdad lo cree. O sea, si nosotros controláramos la prensa, no hubiéramos mostrado un poco más positivos hacia nosotros mismos. ¿Qué lógica tiene poder decir que controlas la prensa y la usas en tu contra? Pero bueno, está más que claro que nosotros, ni siquiera hablo de nosotros, porque yo no hablo de un pueblo o de una religión o de una persona de acuerdo a su pasaporte o a sus creencias. Pero si hubiera un grupo de personas que están a favor de Israel, que controlaran el mundo, Israel se vería mucho diferente. Pero lamentablemente no es así, es justamente lo contrario. Y basta con ver algunos números simples, ¿sí? La población judía del mundo actualmente, menos de 15 millones, estamos hablando de un 0,02% de la población mundial. 0,02, mientras que la población musulmana árabe del mundo son casi el 30% de la población mundial. Estamos hablando de casi 2 billones. ¿Ok? Para darte una idea, Bella Hadid, una modelo hermosa de descendencia palestina, tiene más de 60 millones de seguidores en Instagram. Es 4 veces más la cantidad de judíos que hay en todo el mundo. Nosotros nunca vamos a poder controlar al mundo y nunca vamos a poder controlar la narrativa del mundo simplemente por motivos demográficos y por la manera en que funcionan los algoritmos de Facebook y de Instagram. Mientras haya tanta cantidad de personas musulmanas y árabes en el mundo que consideran una narrativa como la real, esa real se convierte en la verdad. Y los hechos son irrelevantes. A nadie le interesan los hechos cuando tienes tantas personas gritando a tu favor. El AIPAC es un lobby que actúa en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca. Es considerado como uno de los grupos de presión más poderosos y cuenta con más de 100.000 miembros. Este lobby sionista actúa como un agente de Israel en el Congreso. Tal es la influencia del grupo que en su última conferencia anual, además del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acudieron los que eran candidatos a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton. Fue allí donde Trump prometió que trasladaría la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esta noche, en For Apache, analizamos el poder del lobby sionista en Estados Unidos. Empezamos como siempre en Forapache con la regla del minuto, misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Cuál es el papel y cuál es el peso del lobby pro-israelí en los Estados Unidos? Quizás lo que se quiere decir con eso es algo más que un lobby, ¿no? Se quiere decir que el Estado de Israel es un actor interno en los Estados Unidos, que tiene tal influencia que puede determinar la política internacional norteamericana, en concreto en Oriente Medio. Es decir, no se habla solo de un lobby que tiene influencia, sino que es un actor político interno dentro del país. Yo creo que esa es la clave de lo que se quiere decir. Yo sigo tu línea de razonamiento, ¿sí? ¿Por qué crees que a pesar de todo eso y de ser el 0, ¿cuánto? 0,2. 0,2% de la humanidad, Israel está perdiendo la guerra mediática? No sé la militar, pero la mediática para este lado del planeta, fuera de Oriente Medio, porque no sé cómo están reaccionando sinceramente los medios en el Medio Oriente. Pero sí sé y conozco muy bien la realidad de Occidente, o llamado Occidente, porque también Occidente se divide entre el Occidente anglosajón y el Occidente hispánico, y hay diferencias culturales.
pero en general los medios abarcan todo Occidente. ¿Por qué, a pesar de todo, la inmensa mayoría piensa que Israel es un Estado genocida que está llevando a cabo prácticamente un genocidio, una destrucción masiva contra un pueblo que a su vez dice estar oprimido, ocupado y que no tiene mayor salida y escapatoria más que quedarse bajo las bombas? ¿Por qué crees que eso sucede si no es así? Primero que nada, no es así, pero eso sucede debido a que ellos tienen enorme influencia en los medios y enormes cantidades de bocas que gritan estas mentiras y lo repiten y la gente los cree. Pero si quisieran nada más comprender algunos datos, para poder comprender que esto es lo más lejano de la realidad posible, podemos explicar, por ejemplo, hay 2 millones de palestinos que viven dentro de Israel, que son israelíes, que Sí, son miembros de la sociedad israelí. sí, sí. Si nosotros quisiéramos ser Es genocidas más, y destruir, gobiernan ciudades grandes como Nazaret, por supuesto, Haifa, claro, y son médicos en los hospitales principales, y son jueces en la legisladores. Corte Ujú. Suprema, y son policías, y pertenecen a todos los diferentes eslabones de la sociedad. Si nosotros quisiéramos ser genocidas contra un pueblo, sí, que eso es lo que significa genocidio, entonces lo más fácil sería comenzar con nuestros propios ciudadanos. Pero bueno, ojo que de todos los lugares en el mundo que salen a demostrar en contra de Israel y a favor de los palestinos y del Hamas, esto no lo encuentras en Israel. Los árabes israelíes, los palestinos que viven con nacionalidad israelí, ellos no salen a la calle a apoyar al Hamas o a Gaza. Al revés, eso es interesante. Digo, Ujú. si no me crees a mí, porque pues yo ocupo un cargo dentro de la Organización Sionista Mundial y soy judío y fui oficial en el ejército, no hay problema, no me creas a mí. Pero ¿por qué no le crees a los palestinos que viven dentro de Israel? No, no, yo, Eso es algo. yo doy mi testimonio personal porque yo en la década de los 90 fui corresponsal de guerra y cubrí los tratados de Oslo y es más, conozco todo el territorio israelí y estuve en la plaza el día que asesinaron a Isaac Rabin y lamentablemente cambió la historia para siempre del Medio Oriente a partir de un solo balazo. Entonces puedo dar testimonio de lo que vos estás diciendo porque aparte conozco población árabe como también conozco población drusa. Nosotros acá teníamos en la Argentina un militar muy famoso que se llamó Zein el-Din de apellido y él decía, yo vengo de una familia drusa y nadie sabía si estaba diciendo rusa o qué es lo que quería decir, lo pronunciaba mal porque se desconoce quiénes son los drusos. Mire, usted es de origen libanés. Sí, soy de origen de libanés, de padre y madre, pero de religión drusa, que es una etnia muy chica, que no es musulmana y tampoco es católica, maronita. Es una etnia muy chica, que no hay muchos en el mundo, y que se llaman los drusos. ¿Qué característica tiene esa etnia y cómo lo ha marcado, digamos, a futuro eso? Bueno, esa etnia tiene, por sobre todas las cosas, una conducta. Es decir, los únicos que conocen la religión son los sabios, los hombres de cabello blanco, como le llaman ellos, y ellos emiten las costumbres al pueblo, y el pueblo las cumple, por principio, obediencia a los principios. Por ejemplo, a Dios, a la patria, a la familia, entre otras cosas, a la amistad, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, hacen cumplir lo que está impuesto por Dios. Dios no nos da a elegir a nosotros, a Dios, no nos da a elegir la patria y no nos da a elegir la familia. Nos impone esos tres principios. Entonces la multiculturalidad que hay en ese Medio Oriente es increíblemente rica. Pero por sobre todo conozco la realidad de los árabes palestinos que viven en Israel, que tienen ciudadanía israelí y pasaporte israelí y se mueven por el mundo como israelíes, a Ojo, diferencia eso de no es peor. Cisjordania y Gaza.
Claro, eso no se creó del día para mañana. Fue muy simple. En la guerra de independencia, ¿sí? Una clase de Sí, sí. historia de 30 segundos. Las Naciones Unidas decidieron generar un plan que se llama el Plan de Partición. Le dieron 55% del territorio a los árabes y 45% a los judíos. Los judíos aceptamos esto y declaramos la independencia, y los árabes lo rechazaron y declararon la guerra. Se luchó una guerra. Los árabes que vivían en terreno que luego terminó siendo ocupado por las fuerzas israelíes fueron invitados a permanecer en sus casas y se convirtieron en árabes israelíes palestinos. Mientras que los judíos que quedaron en terrenos que fueron ocupados por las fuerzas árabes tuvieron que huir y evacuar, ¿sí? Porque si no los mataban. Entonces, por eso es que no quedaron judíos dentro de los territorios como en Gaza ahora, ¿sí? Y sí quedaron judíos árabes dentro de Israel. Más adelante, en la Guerra de los 6 días, cuando Israel ocupó a lo que era Jordania y Egipto, comenzó un renacimiento de judíos que fueron a vivir en los terrenos que anteriormente habían vivido, pero lo habíamos perdido en la Guerra de Independencia. Pero pongo eso a un lado un segundo. Para volver al tema nuestro, estos es algo de locos, porque si, por ejemplo, están negociando, quiero hablar de un segundo de la negociación de los Sí, secuestrados. sí. Hace como 10 años, Israel liberó a 1027 terroristas a cambio de un soldado llamado Gilad Shalit. Esto es un tema muy interesante. Que quiero decirte que Algunos, fue secuestrado porque yo vivía en Kerem Shalom, donde conseguí una casa y desde ahí cubrí los tratados de paz. Y mi casa era la última casa de la triple frontera, diríamos, Egipto, Gaza e Israel. Y si no me equivoco, fue secuestrado de Kerem Shalom, correcto, un soldado. un soldado. Cuando hay dos perspectivas para ver el resultado de esto. Que ojo, Yehia Sinwar, el actual arquitecto de las atrocidades del 7 de octubre, fue uno de los terroristas liberados en el acuerdo que se dio con Gilad Shalit. Qué interesante. Si yo fuera a dividir esto, les pregunto, ¿quiénes de ustedes, de nuestros oyentes al día de hoy, creen que 1.000 personas, 1.000 terroristas a cambio de un soldado es una negociación exitosa o es una negociación fracasada? Me explico. Hay los que dicen, bueno, es que los árabes saben negociar mucho mejor y por eso ellos lograron conseguir 1.000 a cambio de uno. Si quieren, pueden verlo de esta manera. Pero la verdad es que de los árabes, tanto israelíes como palestinos, que yo he entrevistado específicamente sobre este tema y les hago esta pregunta, la inmensa mayoría se siente avergonzada de este número, porque ellos dicen, nosotros nos parecería lógico que cambien a un palestino por un judío israelí, pero al exigir 1.000 a cambio de uno, nuestros líderes han dicho de que nosotros valemos 1.000 a uno. Es decir, han dicho de que un israelí vale 1.000 palestinos. Son los mismos árabes los que han generado esa diferenciación de valorización. ¿Sí? Un judío es equivalente a 1.000 palestinos. Sí, pero por Sí, otro pero lado se podría palestinos, decir, yo canjeé un israelí y recuperé 1.000 combatientes para mi organización. lo puedes ver como tú quieras, pero cuando las personas luego llegan y dicen, pero ¿a dónde está el nivel de proporcionalidad? No, ¿Sí? no hay. Si ustedes consideran de que 1.000 palestinos es equivalente a un israelí, entonces cuando murieron 1.200 israelíes el 7 de octubre, pues la proporción de acuerdo a ellos es 120.000 palestinos, ¿no? Son ellos los que han dicho que un judío vale 1.000 palestinos.